Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una tardecita más en mi experiencia como escritor. Ya van unas cuantas entrevistas. Estamos acercándonos a la número 80. Y hoy estamos con una poeta que es Raquel Gavira Páraga. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, gracias Leonardo. Encantado de estar aquí hablando contigo, que me encanta el programa que has montado, así que un placer. Pues estupendo, pues muchas gracias. Yo quería ser aquí algo etéreo para ti. Raquel está en Valdemoro, que ella vive allí, y estamos de enhorabuena hoy. Pues ya me encantan las buenas noticias. Yo le quiero dar la enhorabuena a Raquel, a su marido y a los dos nenes, a los dos hermanos, por lo que es el embarazo de Raquel. Sí, muchas gracias Leonardo. Sí, ya puse alguna fotito en redes, que me encanta a mí también contar las cosas buenas, claro que sí. Hombre, Y como además ya sabéis que escribo de todo lo que va pasando, también ha habido poemas de embarazo y de todo esto. O sea que nada, gracias, muchas gracias. perfecto. Tú estás relacionada con la maternidad y demás. Además, veo unas Sí. fotos aquí hermosas de tu barriga, tú tocándotela súper orgullosa. A mí estas fotos me encantan porque me encantan los niños y encima me ponéis fotos de estas y me dais buenas noticias, pues entonces ya para qué, ¿no? Perfecto. Pues bueno, pues seguimos con buenas noticias. Vamos a empezar con lo que es la entrevista de Raquel Gavilán Párraga, perdón, Sí. antes he pronunciado mal. Ella nació en Madrid en el año 1991, es poeta y narradora, su voz se caracteriza por la intensidad emocional y la búsqueda de lo esencial en la palabra. Es Gracias. autora de los poemarios Al final del infinito, Semillas de luna y Volcán y cristales, así Ujú. como de la obra infantil Fantasma azul. ¿Tú qué Sí. descubriste de ti misma al escribir Volcán y cristales que no habías encontrado en tus libros anteriores, Raquel? Pues la verdad que es que Volcán y Cristales es mi libro como, bueno, todos mis libros la verdad que es que son una puerta abierta a mi intimidad, ya los que me habéis leído lo sabéis, pero Volcán y Cristales yo creo que es el que más, ¿no? La parte de Volcán se divide en las dos partes, Volcán y Cristales. La parte de Volcán tiene poemas que incluso son muy eróticos, o sea, son todas mis pasiones, no solamente relacionadas con el amor o con la carne, por así decirlo, sino también pues los sentimientos más viscerales, ¿no? O sea, como la Yo Volcán. Y la parte de cristales es la que me conecta con esa vulnerabilidad o esa fragilidad. Entonces yo creo que Volcán y Cristales lo que me descubrió es el ser más humano en todo su abanico, tanto por lo visceral, pasional, como por lo frágil, ¿no? Y es verdad que es un libro de muchos contrastes que yo creo que ha sido el que más me ha costado casi publicar, o sea, porque es el que tiene pedazos más íntimos y de estos que dices, oye, ¿qué pensará la gente cuando lo lea, ¿no? Sobre todo conocidos. Así que sí. Ahí está un poquito impregnada tu esencia, ¿no? Claro, Ese sí. volcán que llevas dentro, ¿no? De vez en cuando también tenemos que erupcionar en algún momento y dejar un poquito vernos, ¿no? Total, sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad que yo no soy una persona que me cueste en general el exponerme, ¿no? Que esto es una de las cosas que me preguntan o me preguntáis en las entrevistas, pero sí que es verdad que hay veces que, oye, pues que sobre todo piensas en determinadas personas, ¿no? Si fulanito, fulanita llega a leer esto, ¿qué pensaría, no? O bueno, yo qué sé, o la gente del trabajo, no sé. Siempre hay una parte de ti pues que tiene esa resistencia a la exposición, ¿no? Pero bueno, pues mira, ese volcán y esos cristales, pues efectivamente forman parte de todos nosotros y es parte de la magia, el mostrarlo. Así es, Mm, así es. En todas nuestras obras hay un poquito de nosotros mismos y bueno, de alguna manera también no hay nada de nosotros mismos porque nosotros proyectamos, escribimos, pero al final sí mm. que es verdad que en la poesía de alguna manera sí que se expresa un poquito algo más íntimo siempre, ¿no? ¿Tú consideras que la poesía es la manera más complicada de lo que es expresar la literatura? Uf, yo creo que decir la manera más complicada es arriesgarse también, porque yo creo que depende mucho de cómo viva cada escritor y escritora y cada poeta el proceso, ¿no? Es verdad que, por un lado, la poesía es compleja, yo creo que es un arte que es como muy completo porque
aúna la parte más racional, ¿no? Con la parte más visceral artística, ¿no? O sea, es como que tienen que convivir de alguna manera y yo creo que aquí cada uno su proceso creativo lo vive de una forma distinta. Entonces, yo creo que es complicado porque también hay gente que escribe otros géneros o que o artistas de otras disciplinas que seguramente viven su proceso creativo de una manera muy compleja y que se está poniendo mente y corazón a la vez y que cómo convive esto, ¿no? Entonces, bueno, es la magia que hay que hacer también, sí. Muy bien. ¿Te gusta más lo rimado o el verso libre? Yo hago verso libre, es verdad que a veces sale alguna rima, sobre todo, bueno, no tengo ningún poemario publicado de esto, pero claro, a mis peques, que tienen 4 y 2 añitos, pues les escribo poesía o les canto, les cuento cantando cositas para enseñarles a hablar o para hablar de determinadas cosas. Y en ese sentido, pues claro, ahí tiene que estar la rima para ellos. Sí, sí. Claro. Estupendo, porque así también se cogen ellos un poquito más también a todo lo que es las palabras y demás, una buena manera también de enseñar, Ujú, vocabulario, etcétera. Tu obra parece girar en torno a la transformación y las cicatrices. ¿Tú crees que ujú. las heridas son un punto de partida o de llegada en tu escritura? Uf, es una pregunta muy buena, no me la habían hecho nunca. Nunca. Yo creo que si tuviera que quedarme solo con una de las dos, diría que de partida, porque es verdad que de hecho yo me lanzo a publicar, que no a escribir, que son procesos distintos, pero sí que a publicar a partir de vivir ciertas cosas, ¿no? Que de hecho pues están relacionadas eso con la maternidad que hablábamos al principio, pues que me hacen, o esas heridas, ¿no? Que me hacen decir, oye, estas heridas quizás son también las de otra mucha gente y hay que hablar de estas cosas, ¿no? Estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Pero es verdad que es muy interesante la pregunta porque yo creo que según vas escribiendo y vas escribiéndote, vas llegando también a nuevas heridas que no sabías que estaban ahí o que les puedes poner un nombre o que puedes ir dándoles forma. Y yo creo que es un círculo vicioso al final el de la escritura, ¿no? Según vas escribiendo, vas avanzando, te vas conociendo más, vas entendiendo mejor ciertas cosas, vas queriendo hablar de otros temas. Entonces es como que vas llegando a nuevas heridas, vas cicatrizando, y vas llegando, ¿no? A su vez a un nuevo proceso. O sea, digamos que el proceso de transformación es que en realidad para mí no tiene un principio y un fin, sino que transformarse es darse cuenta de que nunca vas a dejar de transformarte, ¿no? Y el proceso de escritura es un poco así. Pero es verdad que en mi caso, yendo al de dónde o cómo empecé a escribir o cómo empecé a publicar o de dónde nace mi proceso de escritura, quizá es más de partida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y tú qué diferencias ves entre esta obra nueva tuya que acabas de sacar y las anteriores? Pues mira, te respondo más bien teniendo en mente las cosas que estoy escribiendo ahora, porque es verdad que, bueno, pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que esto sí que lo he hablado en alguna otra entrevista o en alguna presentación. Vosotros, los lectores, recibís algo que realmente fue escrito quizá hace 2 años, ¿no? Y entonces, para vosotros es como la voz del poeta o de la poeta o del escritor, la escritora de ese momento, pero en realidad para esa persona o ese creador sabe que todo eso ocurrió hace un tiempo. Claro, en lo que escribimos, damos forma, llega una editorial, todo el proceso editorial y toda la historia. Claro, Volcán y Cristales realmente tiene un tiempo. Entonces te respondo teniendo en mente las cosas que ya he terminado de escribir y que ya tienen un nombre o son un proyecto con nombre, incluso con editorial, pero que sé que hasta dentro de varios meses no verán la luz, ¿no? Yo creo que el camino ha sido pues como de explosión, enfriamiento, muy parecido a un volcán. Me gusta hacer el símil con ese volcán del poemario, ¿no? Porque es verdad que creo que yo necesitaba vomitar ciertas cosas y eso se ve en los 3 primeros poemarios que he publicado, no tanto el cuento lo dejo de lado. Y creo que después de esos 3 primeros poemarios, al final del infinito, Semillas de luna, volcán y cristales, ha habido un proceso de enfriamiento, ¿no? Como esa lava que va reposando. Y creo que ahora escribo desde otra perspectiva, quizá más, no diría madura, porque es evidente que el proceso de maduración de las personas, ¿no? Es continuo y que somos más maduros, o deberíamos de serlo, ¿no? Según vamos creciendo. Pero es verdad que sí que ha habido un proceso, por un lado, de madurez artística. Yo creo que el propio hecho de escribir, publicar, leer mucho más de lo que hacía antes de publicar, te hace madurar artísticamente.
Y luego, por otro lado, pues yo misma es como que he terminado de soltar y tengo otro tipo de reflexiones conmigo misma, otro tipo de diálogo interno, otro tipo de inquietudes que están muy alineadas realmente con las temáticas, en cuanto a temáticas, pero que quizás sí que se escriben desde otro punto de vista, ¿no? Más frío. Muy bien. Háblame un poquito de Al final del infinito, que es tu primer poemario. Sí. El porqué de ese título, porque me parece muy sugerente y muy potente. Pues sí, el título, empieza por ahí y luego te hablo un poquito del poemario, si quieres. El título realmente lo que refleja es, para mí, cuando pensamos que las cosas son para siempre o las cosas son infinitas, y resulta que es que hasta el infinito quizá tiene un final, ¿no? De hecho, en el poemario hay varios poemas que van o que utilizan la metáfora del universo y también del volar y también como de la concepción, ¿no? O la conceptualización, mejor dicho, de lo que pensamos que es tan amplio, tan grande, y al final resulta que llegamos volando a ese final con el que te topas, ¿no? Y yo creo que los poemas van girando en torno a esto. Al final del infinito yo creo que es mi poemario más femenino. Es el que contiene quizá también más poemas de amor-desamor, por así decirlo, de nostalgia, de superación. Y bueno, pues siempre en todos mis poemarios hay mucho de maternidad y de ser mujer y etcétera, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es el más femenino. Se refleja también en la portada, mira, lo tengo por aquí, Ajá. para que lo veáis, que es como esa rosa, ¿no? O sea, sí que es verdad que refleja eso, ¿no? El final de las cosas que pensamos que son eternas, y las metáforas giran en torno a eso. Muy bien. ¿Y se puede conocer un poquito de la sinopsis de esa primera criatura que pariste? Pues Literaria, mira, claro. sí que, mira, más que la sinopsis, ¿qué te parece si te leo un poema? Porque la Perfecto. sinopsis ya sabes que al final es una invitación a sumergirse en un mundo donde la poesía se entrelaza con la esencia del ser humano, quedan un poco abstractas. Ujú, Si te ujú. apetece, te leo un poema, que lo tenía por aquí por Venga, si... vamos al lío. Sí, y ahora si quieres hablamos también de esto, ¿no? De la oralidad de la Sí, 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 poesía hoy en día, que me claro. parece súper interesante. Ujú. Mira, había seleccionado Extrañarte, porque Extrañarte es verdad que es un poema que yo creo que capta muy bien la esencia del poemario, ese tono que te decía melancólico, que es también quizás muy femenino, de una perspectiva femenina, y además es uno de los que más gustan. Bueno, de hecho los tengo en Spotify y en más plataformas subidos para escuchar con música y tal, y es de los que tienen más reproducciones o gustan más, así que por eso te lo he El traído, a canal de ver si... Spotify tiene tu nombre para que la gente Sí, sí, pueda sí, sí. acercarse. Si me buscáis Raquel Gavilán o Raquel Gavilán Párraga, incluso Extrañarte saldrá como por ahí como canción. Sí, sí, sí. Así que ahí Perfecto. lo tenéis. Venga, pues voy al lío. Te lo recito. Muy bien. Extrañarte. Extrañarte es despertarme sola al alba, en un mar de sábanas sin ti, con tu nombre danzando en mis labios, un sabor agridulce, agrio por la ausencia de tu piel contra la mía, dulce por el recuerdo de tenerte entre mis brazos, aunque solo fueran sueños. ¿Sueñas tú también conmigo? ¿Me soñaste alguna vez? Extrañarte es tener el paladar teñido de nostalgia, una mezcla de melancolía que se filtra en la esperanza. Extrañarte es nosotros en pasado, es mirarte y entender que no te tengo, es vernos en el retrovisor de nuestro viaje, contemplar el camino compartido y saber que has tomado otro desvío. Es la calma de un adiós que no ha ocurrido, es saber que hay rincones de tu cuerpo que ahora tengo que inventarme porque ya no los recuerdo. Ahí queda. Ahí habla un poquito de muchísimas cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, Hablas bueno, del tiempo, del desamor, ujú, tocas una serie de temas. Me gusta que toques el sueño, porque el ujú, sueño muchas veces cuando tú sueñas con un desamor o con alguien que estuvo en tu pasado y con una persona de la cual estuviste quizás muy enamorado o muy enamorada, resulta que tú te preguntas casi siempre esa mm, misma mañana, ¿habrá soñado esta persona también conmigo? ¿Me guardará total. cierto cariño? ¿Me guardará cierto amor, no? Es decir, Sí, siempre justo. nos gusta ser queridos a pesar del tiempo, ¿no? ¿Se acordará de mí? O fui bueno, la pregunta que lanza en el poema, ¿no? ¿Sueñas tú también conmigo o me soñaste Exacto, alguna vez? O sea, ¿ha sido real? ¿Hasta exacto. dónde ha sido real, no?
Sí, sí. Ujú. Sí, el sueño es verdad que es un elemento que utilizo yo creo que también en todos mis poemarios. De hecho, el proyecto que ya tengo cerrado y apalabrado, bueno, apalabrado, firmado con editorial para el año que viene, se llama Los días sin sus noches, que se puede decir ya el título, y es precisamente un contraste de esto, ¿no? De lo que vivimos de noche con lo que vivimos de día, qué nos pasa mientras dormimos, cómo se come esto luego cuando te despiertan, ¿no? Porque la realidad parece distinta de día que de noche, ¿no? Un poco así que sí, sí. Ese juego me gusta a mí también, el del sueño. Ujú. Perfecto. Y esa acuarela de la portada, tan sugerente y Mm. tan, digámoslo así, imperfecta, ¿no? ¿Habla también de este poemario? Sí, totalmente. Sí, sí, la portada me costó bastante. Lo que es la acuarela no es mía. Las ilustraciones de Ujú. dentro sí, que el libro tiene ilustraciones, alguna ilustración sencilla, porque no se me da bien dibujar, pero es verdad que a veces escribiendo es como que necesito que al lado haya cierto garabato. Pero me costó que fuera exactamente lo que quería que fuera. Además, tengo un tatuaje muy parecido en una pierna, que sí que se ve en fotos por ahí en el Instagram y demás. Sí. Que el tatuaje me lo hice también en cierto momento de despertar, es también imperfecto, es también como en acuarela, o sea que sí, 100%. Yo lo que quería que transmitiera era pues la belleza imperfecta y también la feminidad un poco, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues que eso, que hay muchos poemas que están escritos desde esa perspectiva. Hablando de tatuajes en las piernas, háblame de la frase: "La piel aprende a llorar cuando nadie la toca". Ah, mira, esta está, sí, está en Instagram. Y además está también en un libro que he sacado ahora que se llama Luciérnagas, que es de frases, nada más. No lo cuento como poemario. Bueno, hay gente que sí que dice es micropoesía, tal. Son frases y lo saqué para los fans de redes porque es verdad que les encantan las frases de este tipo, ¿no? La piel aprende a llorar cuando nadie la toca, pues me salió en un momento en el que la piel lloraba. Las frases, la verdad que la mayoría de las que publico, las escribo, me gusta además publicar la foto así tal cual, y las escribo tal cual me salen. O sea, son frases que se me ocurren o que salen tal cual. Y es bonito porque luego muchas veces forman parte de poemas. Es verdad que hay veces que estoy escribiendo un poema y me viene como la frase que publiqué o que escribí o que dije y la integro de alguna manera con el poema, ¿no? Pero sí, a ver, es muy autodescriptiva, yo creo que no sé qué, qué te puedo contar de la frase, pero creo que la piel sabe llorar cuando nadie la toca, sabe llorar por sí misma. Ujú, Sí, 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 yo también mm, estoy de acuerdo. Tienes muy buena puntuación en varias, más de decenas de reseñas, que ya son, digámoslo así, bastante identificativas. Y además, quería reseñar que quienes tengan Kindle Unlimited, pues mm, pueden acercarse a este poemario a través de Amazon, sí, sí. porque está ahí. Entonces, me gusta reseñarlo porque, claro, quien tiene esta plataforma de los libros, pues, Mm, bueno, puede leerlo, puede acercarse a la poesía de Raquel. Y yo quería preguntarle a Raquel, porque, claro, ella en la sinopsis de esta obra nos habla de la fortaleza que habita en lo imperfecto, la fortaleza, ¿no? Que hoy se nos muestra a todo el mundo, hoy se nos pide a todo el mundo ser fuertes. A veces a los chiquillos se les suele pedir, a veces, a mí en mi época me pedían que no llorase, ¿no? uf. Oye, que no se llora, Sí, ¿eh? Que tal, que tú eres un hombre, que sí. esto, que lo otro. Entonces, claro, hoy en día, ¿qué significa para ti poder sentirte vulnerable en un mundo que valora tanto esa misma fortaleza? Sí, a ver, yo la vulnerabilidad me gusta reivindicarla. Y digo reivindicarla porque es verdad que yo no creo que sea fácil. eh, Primero, el ser capaces de sentirnos y de reconocernos en esa vulnerabilidad, es lo que dices. No nos han enseñado, ahora quizás sí que se hace un poquito más de trabajo con las nuevas generaciones, pero igualmente yo a mis hijos he escuchado a gente decirles, no se llora, incluso los niños no lloran, que esto ya da para un paso más, ¿no? Las Sí, niñas sí, sí, los sí. niños no, o el a llorar a la llorería, ¿no? Que me hacía mucha gracia a mí lo de la llorería, pero es verdad que aunque se esté haciendo un trabajo un pasito más allá de lo que se ha hecho con nosotros, no se nos permite ser vulnerables y no nos permitimos ser vulnerables
pero es que no nos permitimos sentir la mayoría de cosas que sentimos. O sea, es que ya no me voy ni a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, es que no nos permitimos el estar tristes, no nos permitimos el estar agobiados, estresados, enfadados. Entonces, pues sí, en un mundo así, a mí me gusta casi lo que te decía, reivindicar la vulnerabilidad, que realmente la vulnerabilidad, entendiéndolo como algo diferente a la fragilidad, ¿no? Que las dos cosas son necesarias, somos frágiles de manera inherente porque somos humanos y está bien y hay que reconocer en esa fragilidad, ¿no? El ser humano que tenemos dentro, que es lo que nos hace especiales, pero es que el sentirnos vulnerables, eso que sentimos cuando realmente estamos siendo vulnerables, yo creo que es lo que nos hace fuertes. O sea, la vulnerabilidad yo creo que es una emoción preciosa y quien se ha sentido seguro en su propia vulnerabilidad sabe lo que es ser fuerte, realmente, ¿no? Y bueno, pues de eso también van muchos poemas en Cristales. La parte de Cristales, que es la que te decía que de Volcán y Cristales, que va muy enfocada a estos temas de fragilidad, vulnerabilidad. Hay varios poemas que reivindican esto, ¿no? Y sí que me parece importante que la poesía yo creo que es uno de los medios por los cuales nos permitimos ser frágiles, ser vulnerables, mostrarlo y hacernos fuertes desde ahí. O sea que yo creo que la poesía está muy relacionada en ese sentido con la vulnerabilidad. Sí, hablas de muchos de tus poemas de la fuerza del amor, de la fragilidad del cuerpo, yo diría incluso de la fragilidad del alma, de la maternidad. Es Total. decir, esos son temas que tú tratas en tu poesía, en Semillas de Luna, reflexiones poéticas sobre la maternidad, que se convirtió en tu segundo poemario publicado. Y Correcto. yo te quería preguntar, para ti, ¿qué significó ser madre por primera vez y qué motivaciones te llevaron a escribir esta obra? Pues mira, es una pregunta que va a dar para un rato. Semillas de Bueno, Luna, que por por primera cierto, vez, sí, porque es la primera, pero a ver, por segunda vez debe ser lo mismo, porque, a ver, yo no puedo ser madre, pero entiendo sí, que sí. es lo mismo. Sí, ser madre, sí, sí, ser madre como concepto, ¿no? Luego cada maternidad pues es un mundo y te enseña Ujú. unas cosas, ¿no? Es verdad que de cada maternidad te llevas un paquete de aprendizaje nuevo. Semillas de Luna, que no tengo aquí para enseñarte el poemario, porque justo la semana pasada di mi propia copia, a una persona que lo quería comprar y lo quería firmar y lo quería ya, y como Semillas de Luna es autopublicado en Amazon, el proceso, si quieres, ahora hablamos de él porque es duro también, cosas que dijeron editoriales, ¿no? Sobre los poemas de maternidad. Ahora sí que hablamos. Me tarda unos días en llegar, entonces no te lo puedo enseñar lo que es la portada, pero bueno, lo No pasa tenéis, nada, porque lo que haré el que haya será ponerla escuchado. yo aquí en medio entre Ah, nosotros, perfecto, cuando perfecto, sea la miniatura en YouTube, y así la gente la ve, ¿vale? perfecto. Ay, gracias. Tienes soluciones para todo. Pues se Bueno, hace lo que se pues puede. no, no, tienes soluciones para todo, sí, sí. Di que sí. Pues mira, la maternidad sí que es verdad que supuso un antes y un después y es una de esas heridas de las que te hablaba antes, que me hicieron decir, esto se va a publicar, ¿no? Porque es verdad que yo he escrito toda la vida. De hecho, por ahí están blogs míos, creo que de 2005 o por ahí, que a veces he ido a buscarlos y he rescatado algún trocito de algún poema y lo he publicado por ahí por redes. Pero bueno, a todo el mundo yo creo que nos da cosita encontrarnos con nuestro yo adolescente escribiendo y es verdad que si alguien tiene muchísima curiosidad, por ahí está el Blogspot. Escribiendo y no escribiendo, ¿eh? Sí, Escribiendo y no bueno, escribiendo. sí, sí, porque no desenterramos ciertas cosas, sí, sí, sí. Yo muchas veces digo, menos mal que cerró Twenty, porque lo que tenía que haber ahí, el material gráfico que tenía que haber ahí. Entonces, bueno, pues sí que he escrito siempre y fue pues ya teniendo a mi primer hijo, Adrián, mi hijo mayor, pues que contándole cuentos, porque la hora de los cuentos en casa es sagrada antes de dormir. Todos los días nos llevamos un montón de rato de contar cuentos y él pues se acordaba mucho mejor que yo de lo que le estaba contando. De hecho, yo me quedo literalmente dormida y el mamá despierta, y yo que no, que los cuentos son para dormir. O sea, como que mamá despierta. Entonces, claro, pues yo empecé a escribir los cuentos que le contaba que le gustaban mucho, porque si se los contaba un poquito diferentes, me echaba una bronca que no veas. De ahí surgió el Fantasma Azul, que es el cuento infantil y demás. Y a partir de ahí también empecé a retomar pues ciertas cosas que tenía escritas, ciertas cosas que venía escribiendo con relación a la maternidad y fue un poco de la mano el publicar el cuento con el publicar el primer poemario, ¿no?
Semillas de Luna. Entonces, la maternidad realmente fue el detonante, el decir, hay ciertas cosas de las que hay que hablar. Y esto, a mí escribir me sirve, publique o no, porque es un ejercicio que hago, que me sirve, que me gusta, me descubre, me autodescubre, me gusta leerlo, pero es que hay ciertas cosas que tienen que trascender o que yo quiero que lleguen a otras personas, ¿no? Entonces, la maternidad ahí pues ha influido todo el que estemos aquí hablando hoy, porque realmente si no es por mi hijo y sus talks con los cuentos, y si no es también un poco por el propio proceso y el decir necesito hablar de ciertas cosas con el resto de la sociedad, pues no existirían los libros que existen hoy como tal, existirían escritos en mis notas, ¿no? y demás. Entonces, Semillas de Luna es un libro muy especial porque une todos los poemas de maternidad que por un motivo o por otro no han ido cayendo ni en Al final del infinito ni en Volcán y Cristales, que son poemarios que yo ya tenía en construcción o que Al final del infinito se publicó primero y se habían publicado con ciertos poemas, y otras muchas cosas que me van surgiendo en paralelo y que son poemas pues casi un poquito más underground en ese sentido, o sea que cuidan menos la forma y lo importante es el mensaje. De hecho, incluso en Semillas de Luna, al final del todo hay 3 fragmentos que se llaman fragmentos de mi diario, que son literalmente cosas que escribo que no están ni en verso. O sea, que sí que le di una vuelta digamos, a la forma, pero muy básica. O sea, es un escupir, me ha pasado esto y el mundo lo va a saber, ¿no? Entonces es un poemario muy especial porque es verdad que hay poemas que nacen de momentos muy crudos, hay poemas que escribo en pleno posparto, de pie, sangrando con el bebé en brazos sin saber qué hacer, hay poemas que escribo muriéndome de amor por mis hijos, hay poemas que escribo en la cama con un niño en la teta y diciendo si alguien me está viendo desde arriba, ¿qué es lo que está viendo ahora mismo? O sea, te quiero decir. Entonces es un poemario muy especial en ese sentido, que decidí autopublicar, enlazo con lo que te decía antes, para cerrarlo, porque pues mando la propuesta a varias editoriales, la mayoría ni me responden y un par de ellas me dicen que es que la maternidad no es un tema lo suficientemente universal. Que digo, vale, vamos a ver. O sea, ¿cómo que no? Será pues como la muerte, como el amor, como no. O sea, te quiero decir, nacemos de un sitio. O sea, no sé cómo explicarte, nacemos. Y a mí eso me hace decidir autopublicarlo. Decir, mira, no le voy a dar esto a ninguna editorial. O sea, esto lo he parido yo como he parido a mis hijos y va a ir adelante así tal cual. Claro. Y de hecho, pues descubro también que el proceso de autopublicarse te da una libertad que no te da el proceso de publicar con editorial, que oye, encantada con las editoriales que han acogido mis libros y que los siguen acogiendo, y creo que te dan mucho en muchos sentidos y que te pueden dar mucho, si no es así, pues no te compensa, ¿no? La alianza. Pero es verdad que el proceso de autopublicar me gustó mucho y de hecho Luciérnagas, que es el libro que te comentaba de frases que acaba de salir, que me he quedado también sin copias de autor, así que ponte por ahí por favor, la portada. Decido autopublicarlo, pues por ejemplo, entre otras cosas, para poder tener 100% control sobre el precio. Y porque es un libro que es de frases, que es de micropoemas y que quiero que la gente pueda adquirir a un precio pues lo más bajo posible que me permita el modelo, ¿no? Y esa es la historia de Semillas de Luna y de la maternidad. Me he extendido un rato. No, está muy bien, está muy bien. A ver, Mm. yo la autopublicación también la he llevado a cabo con mis obras. Es Sí, sí. decir, ¿por qué? Pues no, yo no cierro las puertas a las editoriales, obviamente, pero es lo que tú dices, a mí me dio una opción que es la que quise tomar al Efectivamente. final, porque nadie a ver si me explico, no digo que coarten, ¿no? Pero nadie me coarta en lo que puedo publicar, lo que quiero publicar, lo que debo publicar y cuándo lo debo publicar. Es decir, entonces al final, no, es que tal, la portada la elijo yo, la cubierta la elijo yo, la maquetación la hago yo. Entonces al final es un montón de trabajo que la gente se cree. No, es que es más fácil. No, más fácil no es. No, Es más al trabajoso. contrario. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí. O sea, Al contrario, es más trabajoso, efectivamente te da más libertad en cierto sentido. Yo siempre lo digo porque también me preguntan y también tengo contenido hablando de esto, en redes y demás.
¿qué prefieres, la autopublicación o con editorial, no? Porque es verdad que tengo como los 2 modelos y yo creo que depende, o sea, es un gran depende. Depende de Exacto. muchísimas cosas, de tus objetivos, de cómo quieres tú que sea el proceso, depende también de, oye, ¿qué me está ofreciendo esta editorial? Porque al final Claro. va a poner la inversión, pero también se va a llevar el beneficio. Entonces, a cambio, ¿qué ofrece? ¿Qué me ofrece la alianza? ¿Qué me aporta? Hay veces que en la balanza te compensa y hay veces que no. Entonces, hay, para yo, pues eso, para un mismo autor, yo creo que hay veces que decides tirar por un lado y hay veces que decides tirar por otro, ya está. Bueno, pues yo discrepo de lo que te pudiera decir alguna editorial con respecto a la maternidad, porque para mí es un tema más que universal Claro, y bueno, en fin, y más que humano, ¿no? Está por encima de la humanidad, porque si no, no estaríamos aquí tú y yo. vamos a ver. Entonces, Sí, sí, es me que alegro que así, pienses así. Es que yo también hombre, ya me indigné. no Ese sé, fue como el momento de, bueno, pues no pasa nada, que ya lo saco yo, ¿sabes? no sé, es que no sé. Pero bueno, en Sí, fin. sí. En Fantasma Azul, que hemos hablado de él ahora mismo, tú te diriges a los niños, desde la Sí. ternura, la imaginación. ¿Cómo cambia tu manera de escribir? Porque claro, de escribir poesía a escribir lo que es la obra Fantasma Azul. Y cuando piensas tú en una mente infantil como lectora, ¿cómo lo haces? Es decir, Sí, no tiene nada que ver. Y mira, esta pregunta que me has hecho me va a hacer reflexionar luego, cuando me vaya a ujú, dormir, sobre mis propios cambios de contexto en el diálogo interno, ¿no? Porque es verdad ujú, que, jolín, hay muchas Raqueles. Hay una Raquel que va a la oficina, hay una Raquel que está con sus hijos, hay una Raquel que está con sus amigas, una Raquel que está escribiendo poesía, ¿no? Y claro, hay cambios muy fuertes de contexto y esto es una cosa que agota mucho y tú que eres padre también lo sabrás, porque es que el estar trabajando centrado en una cosa, al de repente estar hablando con el niño, con la niña, tu propia voz interior, tu propio diálogo interno, y me imagino, no tengo muchos conocimientos de neurociencia ni nada de esto, ¿no? Pero me imagino que tu propio cerebro tiene que cambiar de plano como radical de un momento a otro. O sea, y pasa parecido a la hora de escribir, ¿no? Efectivamente, no tiene nada que ver escribir un cuento con escribir poesía. De hecho, yo muchas veces pienso, bueno, mis hijos también leerán mis poemas en algún momento cuando sean mayores y ahí les queda su madre, ¿no? Y dirán, ¿estará mi madre también, no? Porque claro, ellos han vivido a una madre, pues que es una persona ciertamente distinta que convive con otras versiones de mí, ¿no? Entonces, la escritura de un cuento parece fácil, pero no lo es, no es nada sencilla, no tanto por la voz o la manera de dirigirse, sino por la manera en la que tienes que condensar y simplificar las imágenes que le pones al niño en mente. Y esto es algo que es verdad que la editorial con la que yo tengo el cuento, que van a ser los cuentos porque es una colección de fantasmas, el año que viene saldrá también Fantasma Rojo, me ha ayudado mucho porque, claro, yo voy con una manera de escribir o de entender que lo que es el texto, ya te digo, lo que es la lingüística o la forma del texto, es relativamente sencillo el ponerlo en un lenguaje fácil, ¿no? Pero que es verdad que ellos me han ayudado mucho a la hora de decir, no, esto tienen que ser imágenes como muy sencillas. Pasa esto y pasa esto y eso quizá te hace luego pues tener que tocar toda la estructura de toda tu idea, ¿no? Tú tienes tu idea en mente y eso que ya te digo que leemos al día mogollón de cuentos en casa y que también estoy acostumbrada a consumir los cuentos infantiles, ¿no? Pero es verdad que no es sencillo, porque la poesía pues son imágenes muy complejas, un imaginario rico, complejo, y el cuento es radicalmente lo contrario, o sea, necesitan mm, que en su mente se vayan dibujando cositas sencillas porque si no se pierden en la propia historia, ¿no? O sea, que sí que es un tema, sí. perfecto. Y yo te quería preguntar, porque la música y la poesía, desde mi punto de vista, tienen una raíz común. Es decir, la poesía antiguamente estaba acompañada de la música, igual que Mm. la narrativa. ¿Hay algún género musical o canción en concreto que te haya a ti acompañado al escribir y que haya marcado el ritmo de alguno de tus poemarios? Pues mira, no hay música en concreto, de hecho, a mí me gusta más escribir en silencio. Eh,
Bueno, esto tiene que ver con el proceso creativo también, ¿no? Yo la mayoría de las veces escribo porque me viene un pronto. Esto mucha gente me ha preguntado, ¿eres de las personas que de repente escribe tú, o eres de quienes se sientan frente a la hoja en blanco y empieza a dar forma? Yo creo que es un poco de ambas, pero me parezco más a lo primero. O sea, de hecho, me ha pasado un montón de veces de ir conduciendo y tener que parar el coche, literal, porque se me va la idea, ¿no? De decir, ay, voy a esto, lo escribo en el móvil corriendo y luego ya le doy la forma. O sea, es como que también tiene que pasar por un proceso de sentarse, ¿no? Y empaquetarlo así un poquito más, ¿no? Pero es verdad que mi proceso creativo es más el primero. Y de hecho, la mayoría de los poemas, pues ya te digo que es que los escribo en situaciones de mi vida en las que no toca escribir. O sea, que es como que me viene de pronto. Pues, bueno, dando el pecho, no te imaginas la de poemas que he escrito, porque es como un momento en el que me han venido muchas emociones o he podido tener silencio y me están viniendo las cosas, ¿no? Conduciendo igual, me ha pasado muchísimo, no sé si es que conduciendo se activan ciertos planos del cerebro en los que piensas en cosas, de decir, me pasó bueno, con el último poema del libro que saldrá el año que viene de poesía, lo escribí en Mercadona. No sé si escucharán los de Mercadona este podcast alguna vez, pero es verdad que en el Mercadona fue como, bueno, la compra la dejo ahí, ¿no? Entonces es verdad que la mayoría de veces que escribo no tengo música. Me ha pasado también de escribir cosas de narrativa o de otro tipo y es diferente. Sí que ahí me pongo música, pero intento poner música más ambiental. De todos modos, la música que mejor me desbloquea o cuando he tenido algún bloqueo o sí que me he querido poner a experimentar, ¿no? Con hoja en blanco, a ver qué me sale, metáforas, me he ido a la música que yo escuchaba con 15, 16 años. No sé por qué. No sé si es una música que se nos queda en ¿Qué algún música sitio. escuchabas tú con 15, 16 años? Pues mira, yo es que era muy, pues de Linkin Park, Green Day, rockerilla. También extremo duro, cosas así O más sea, que yo te ¿vale? sacaré a ti más o menos 10 años, porque 15, Puede 16 ser. años, Linkin Park estaría cuando yo tenía 22, 23, empezaron ellos Pues a mira, despuntar. Pues es posible. Del 91 soy yo, así que no, ahí. no, entonces te saco más. 15 años te saco yo. Ujú. Yo Pues soy el sí, sí. 76. Pues mira, pues sí, yo escuchaba esa música y eso, Extremoduro, Marea, cosas así también. Y es verdad que me Cositas voy. cañeras, ¿no? Era yo muy rockera, sí. Bueno, lo sigo siendo porque eso se lleva en el alma. Lo que pasa Claro, es que ahora no claro. me da tampoco la vida para no sé ni qué escucha. El otro día estaba yo en un parque con mis hijos y escuché a muchachos, pues no sé si tendrían 17, 18, escuchar canciones de estas, que digo, oye, pues mira, el rock no ha muerto del todo, ¿no? Ni Pero es verdad morirá. que no sé. No sé muy bien qué escucha ahora mismo la gente, la verdad, porque no me da la vida. Pero es Reggaetón. verdad, sí, a tope, o cosas electrónicas y cosas de estas, sí. Y sobre todo, pues eso, ahora mismo es que no estoy llevando una vida muy musical. Ya te digo que sí que me pongo música para cuando escribo narrativa o alguna otra cosita así, más música ambiental, de esto que le pides a Alexa, música épica o cosas de estas. Algo que te Ahí, para los niños, música algo épica. que Vamos. sí, algo que te inspire. No, yo de verdad que, bueno, esta es otra de las cosas que si nos está escuchando más gente con hijos, pues lo entenderá, porque yo he pasado de ir, pues eso, por mi casa dándolo todo a cantar la Vaca Lola, de repente estoy fregando los platos y me pongo a cantar la Vaca Lola, cosas de estas que Y a digo, madre bailar, mía. además nos ponemos a cantar la vaca Lola y a bailar. Sí, ¿Sabes? digo que para lo que has quedado, madre mía. Así que bueno. Nada, eso está muy bien, muy bien. Yo te Mm. quería preguntar, porque antes hablábamos de los sueños y yo quería saber si de algún sueño te ha salido algún poema a ti mientras dormías. Sí, me ha salido, sí, me ha salido. De hecho, lo publiqué porque publico también en el colectivo Letras y Poesía. Ujú. Y si quieres lo puedo intentar leer, a Por ver, porque supuesto. Intentar no, mm, léelo. sí, bueno, porque esto no lo he recitado mucho, a ver cómo sale Seguro que las bien, declamaciones. A ver seguro si que bien. estoy por aquí, lo estoy buscando en directo, ¿eh? O sea, mientras estoy Venga. aquí hablando contigo, porque es que este poema salió de un sueño. Y como siempre me piden aquí en el colectivo que sean poemas inéditos, Muy saqué bien, el poema y aquí está, mira, te lo leo que lo tengo en pantalla. perfecto. Bueno, si cualquiera quiere entrar es en Letras y Poesías, Di- di- letrasypoesia.com.
completa, correcto. Letras y Sí, poesías.com. .com, tal ¿Pertenece a cual. ti esa No, página? es un colectivo de escritores y escritoras, hay muchos, tienes que pasar un proceso de selección para que te admitan y demás, y luego pues vas publicando periódicamente. Yo tengo con ellos, Perfecto. no sé cuántas hay ahora mismo publicadas, cuántos poemas, pero vamos, que se va publicando periódicamente y luego vamos a recitales y todo esto. Hay varios colectivos de este tipo, sí. En poesía se lleva mucho estas cosas. Muy bien, vamos al lío. Poesía en cuento también. Pues mira, el poema se llama Hoy he soñado contigo, precisamente. Ujú. Te lo recito. Hoy he soñado contigo. Te he soñado dormida y te he soñado despierta. He recorrido tu cara con mis dedos. He dejado que me hicieras tuya con la mirada y con la boca. He sentido mi respiración entrecortada y que tú me acompañabas con la tuya. Me ha atravesado la caricia de tu aliento en cada poro, la certeza de tu piel desordenándome los miedos. Nos hemos sudado y endurecido y ablandado, y nos ha gustado tanto que incluso ya nos hemos empezado a enamorar. Hemos extendido nuestros cuerpos en el suelo, tú me has dibujado el cielo y me has acariciado el alma como si supieras dónde duele, y nos hemos empapado de la arena de una playa con sabor a nueva historia. Hemos llorado juntos nuestras vidas y nos hemos desnudado las infancias. Hemos hecho el silencio en nuestro pecho, justo ahí, en el centro de un abierto corazón. Te he abrazado y nos hemos querido tanto desde esta paralela realidad. Y al regresar, cuando la luz ha empezado a brotarme tras los párpados, he vuelto a un mundo donde no se escucha el mar y tú no estás. Y me he preguntado si tú, al abrir los ojos, has encontrado entre las sábanas un grano de arena con mi nombre, o te ha temblado el pecho como si alguien te hubiera estado amando en plena noche. Vaya, Ahí queda. pues está muy bien. Mi aplauso. ¿Te ha gustado? Unos versos muy bien leídos, muy bien declamados, como decías tú, y Sí. me ha gustado mucho. Me estaba preguntando mientras lo leíais, ¿no? Mientras lo leías tú, perdón, ¿cómo sois capaces de escribir estas cosas? A mí me encanta, tío. ¿Te gusta? Mira, pues aquí precisamente mientras leía me he acordado porque la frase esta es de una de estas, la certeza de tu piel desordenándome los miedos. Es Ujú. como la que me decías de la piel que aprende, sabe llorar cuando nadie la toca, aprende a llorar cuando nadie la toca, pues esta. Es también una frase que salió y que en el momento al ponerme a escribir el sueño me encajó aquí. Pues muy bien. ¿Y tú, cuando piensas en tu recorrido, en tu trayectoria literaria, sientes que tu poesía se ha vuelto más luminosa con el tiempo o más sombría? Es que yo creo que es más calmada, ni más luminosa ni más sombría, porque desde esa calma se habla igual de todo un poco, ¿no? Hay gente que podría quizá entenderlo, y me han dicho algún comentario parecido, como que escribo más nostálgico, pero yo no creo que sea nostalgia, o sea, yo creo que se habla de las mismas cosas y de cosas más luminosas, de cosas más oscuras, pero sí que es verdad que como con otro tono, más calmado, menos lo que te decía al principio, menos vomitado y menos convulso, ¿no? Sí que leo poemas de hace un tiempo, unos años, y me parecen pues como más, pues no sé, como Raquel estaba enfadada aquí, ¿no? Con el mundo. Y ahora Raquel ya no está enfadada, ya ha dicho todo lo que tenía que decir y Raquel está más como sentada de vuelta y media, ¿sabes? Ya en plan, bueno, pues yo voy aquí a contar mis cosas y ya está. Pues Un eso está poco muy más bien. así, sí. ¿Te Yo ha creo que es un poco eso. te ha calmado la maternidad? Pues no lo sé, porque también en la maternidad surgió la rabia, ¿no? Yo creo que me ha calmado escribir casi, más escribir, publicar, leer, escribir, publicar, leer. Yo creo que es más eso o la edad. Porque Yo las también puede ser. publicaciones vinieron con la maternidad. Sí, efectivamente, efectivamente. Pero las cosas que se vomitaban al principio o que hay en los poemarios del principio también son de ese momento en el que ya era madre. Entonces, es lo que te decía, yo creo que ha sido un proceso pues de explotar y enfriar, ¿no? Y sí que los temas son los mismos y las luchas son las mismas y las cosas que me inspiran, esos sueños, ¿no? Este que acabo de recitar realmente, sin haberlo planeado porque ha surgido,
se parece un poco al extrañarte, ¿no? Tiene algunas cosas similares al extrañarte, porque extrañarte, como bien dices, habla del sueño, ¿no? Del me despierto y son similares en ese sentido. Es pura casualidad, ¿eh? No todos mis poemas son así, que he leído Ujú. 2 y son 2 así. Pero es verdad que ya se ve como que en extrañarte hay un ¿me soñaste alguna vez? ¿O qué pasó contigo? ¿No? Y este es como más desde otra pausa, ¿no? O yo lo siento así, igual yo lo siento así y no se percibe así, ¿eh? Que puede ser también. ¿Habías sentido la necesidad de escribir antes de ser madre? Sí, sí, es lo que te digo. Escribir he escrito siempre. Y ya te digo que Ah, hay cosas por ahí vale. pues de a lo mejor con 14 años, con 15 años, y luego después con 20 y pico también hay cosas en el blog este de esa edad. Ujú. Y sí, yo creo que el ser madre lo que me trajo es más la necesidad de publicar, de hacer público. No, el escribir lo he hecho siempre. O sea, de hecho cuenta mi madre que con 5 o 6 años, y yo tengo cierto recuerdo de esto, jugábamos a escribir cuentos. O sea, teníamos típico cuadernito de estos de cuadritos, no sé cómo es, Ujú. cuadrícula creo que se llama, Sí, sí, cuadrícula. y jugábamos a que ella me decía un objeto pues, que había por casa, las tijeras, y entonces yo le escribía un cuento sobre las tijeras y le hacía un dibujito al lado y jugábamos a eso. O sea, yo creo que escribir me ha gustado siempre y ha sido una vía que en su momento encontré de expresarme y la he usado siempre. Pero el publicar sí que es un paso más que sí que di una vez he sido madre, sí. Muy bien. ¿Y qué libro recomendarías tú a cualquier lector que te preguntase y que quisiera acercarse a tu obra? Pues yo creo a la obra poética, entiendo más bien. Volcán y cristales, eh, yo creo que es el que tiene como un espectro más amplio de temáticas, de voces, o sea, que puede llegar así sin conocer a la persona, pues a un número más amplio de personas, ¿no? Volcán y cristales, diría yo, sí, de momento. Perfecto. Que es uno de los últimos, ¿no? Si no el último. Sí, sí, es el último. Como poemario es el último porque Luciérnagas, que lo acabo de sacar, ya te digo que son frases, son estas frases o micropoemas. eh, ¿Y es de un qué libro para tratan los esas fans. frases? ¿De Pues qué de tratan todo, esas frases? son de todo un poco. Ujú. Como no lo, es que no, como no lo tengo aquí, no te puedo leer, pero en redes tienes un montón porque voy publicando fotos Sí, sí, las he visto. Me de parece las muy frases. interesante, sí. Hay de todo un poco. Hay gente que me dice, ay, he leído frases del libro este que me han encantado porque son como aforismos. Digo, bueno, pues será. Es que es un poco mix. Hay otras que son pues como la certeza de tu piel desordenándome los miedos. Hay poemas de 4 o 5 versos. Hay algún haiku. O sea, hay un poco de todo. Es todo lo que era luciérnagas para mí, ¿no? Como destellitos que no encajan en ningún jardín, pues aquí para todos estos lectores y lectoras que sí que les gusta mucho este formato también, que yo no lo había contemplado en un principio y que por eso también decidí autopublicarlo, porque al final es un libro pues para los fans, como digo yo, que suena un poco presuntuoso el para los fans, pero es verdad que es para la gente que le gusta en redes este tipo de contenido. Así que Perfecto. Tú, a ver, leyendo tus frases, pues a uno le surgen preguntas, que es lo interesante. A mí, por ejemplo, leo, te vas y sin embargo me dolías más cuando decidías quedarte. ¿Hay ujú. que dejar ir a la gente? Hay que dejar ir en general. Yo creo que esto nos cuesta mucho como occidentales, más que como otra cosa, ¿no? Porque en Oriente sí que tienen otra percepción en general de todo, de la muerte y de los procesos de pérdida, ¿no? Hay que dejar ir, no solo, no sé si me había dicho a la gente, ¿no? A las personas, Sí, totalmente, hay que dejar ir a las personas que no nos aportan o que ya no necesitan estar o que no quieren estar. Hay que dejar ir las costumbres que no nos están haciendo bien. Hay que dejar ir a esos nosotros mismos, a esas versiones de nosotros mismos que tampoco nos están siendo ya, que no necesitamos ya, o que hay que concederles la muerte digna, ¿no? Iba a decir, como, pues esta versión de mí, pues ya no tiene por qué estar y te dejo ir, te dejo la puerta abierta y te agradezco desde ese agradecimiento que marches, ¿no? Y tengo por ahí otra frase también que es relacionada con esto, ¿no? Que es soltar no es perder, ¿no? Hay que soltar y eso no tiene, no, quizá tenemos ese miedo a soltar con perder algo, ¿no? El necesito
tenerlo conmigo, bajo mi control, a mi lado, porque me da seguridad o por el motivo que sea cada uno, ¿no? Cada uno con su cosa. Y soltar no es perder. Lo que vayas a perder, lo vas a perder con o sin. Y lo que has ganado es el haberlo vivido o el haberlo tenido cerca y ya está. Y ha cumplido su misión en tu vida, ¿no? Entonces sí, da para... Las frases, es verdad que estas frases así tan poéticas, pues dan para hablar un ratito, ¿no? Sí, yo ya te digo, es lo que comento con mucha gente, es decir, lo que las entrevistas escritas dan para un enmarque y las entrevistas orales dan para otro, porque yo a medida que hablo con vosotros y vosotras, yo a veces investigo sobre la marcha, sobre vuestro Instagram, sobre lo que me comentáis, etcétera, etcétera, y esta pregunta ha surgido sobre la marcha, como tú decías, y la respuesta me ha parecido, te lo tengo que reconocer, brillante. Me ha encantado la respuesta que me has dado y cómo la has engarzado con la segunda frase que me has contado y me parece un momento muy chulo del programa, la verdad, en general. Y te quería preguntar también porque, claro, poesía, música, todo muy sonoro, muy emotivo, pero háblame un poquito, ¿puede llegar a ser tan emotivo el silencio como la palabra? Sí, desde luego que sí. O sea, es un rotundo sí. De hecho, a mí una de las cosas que más me cuestan, que esto hay gente que declama de manera súper profesional, que lo hace genial. Y yo lo hago como puedo, como me sale, también cada uno aquí con su estilo, ¿no? Pero una de las cosas que más me cuestan es el manejar a mi favor estos silencios. Los silencios son parte del mensaje, por supuesto. Lo son en la música y lo son en la poesía, que es muy oral, muy musical en ese sentido, ¿no? Y lo son en la comunicación. En la comunicación pasa igual. Yo me dedico a la consultoría, aparte de escribir, ¿no? El trabajo que paga las facturas, dice una amiga mía que es escritora también, ¿no? Y nos pasa igual que en reuniones que son más estratégicas o en todos los foros, el silencio, el cómo callas, es igual de importante o a veces más que lo que dices. Sí, es así. Y en poesía, por supuesto. Y a la hora no solo de declamar, sino de escribir. Bueno, de hecho, es verdad que habrás visto que tiene una especial importancia en la poesía contemporánea el cómo juegas visualmente también con el poema, ¿no? El darle ciertos espacios a los poemas, a ciertos versos, y eso es precisamente para generar un silencio previo a algo que se va a decir o un espacio que tiene que estar ahí, ¿no? O sea que sí, desde luego que sí. Y en la revista Cametza se habla de tu obra en el marco de la poesía internacional, nada más y nada menos. ¿Tú cómo sentiste ese salto desde tu interior? Porque al final la poesía viene de tu alma, ¿no? De tu mundo más interno al resto del mundo, porque tú hablabas antes de dejar soltar, pero es que tú lo dejas soltar desde dentro ya, lo vomitas o lo expresas y ya es parte de todo el mundo. ¿Tú cómo sientes ese vértigo? Pues la verdad que lo has definido muy bien, ese vértigo. Al principio es vértigo. Y yo esto, bueno, no he hablado de esto con otros poetas, no sé cómo lo viven otros poetas, artistas en general, escritores en general, no solo en poesía. Pero a mí sí que me da más vértigo, me ha dado más vértigo en la llegada de mi poesía al círculo más cercano, que a revistas como Cametza, que claro, para ellos es poesía internacional porque son de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, un abrazo súper fuerte si me estáis escuchando, porque es verdad que sé que tengo muchísimos lectores en Latinoamérica, he mandado un montón de libros firmados para allá y sé también que en Spotify me escuchan desde allí. Y parece mentira, ¿no? Pero te da más vértigo pues eso, cuando sean mis hijos mayores y lean esto, o oye, si lo leen compañeros del trabajo, o si lo lee mi madre, o no sé, es un poco como el círculo más cercano antes que el que llegue a otras personas, que al final para mí ya te digo que sí que fue una decisión tomada, pues con esta maternidad, el decir, yo quiero que esto lo lean otras personas, y en ese sentido, por ejemplo, pues es que si no llega más allá, pues no está cumpliendo la función que yo quiero que cumpla, ¿no? Entonces, bueno, pues
pues es ese vértigo, para mí casi más de cara al círculo cercano, que se me ha ido pasando, que me pasaba más con los primeros libros, pero yo creo que publicar también tiene una cosa mágica que es que te muestra quién está y quién no está y quién te va a leer y quién no. O sea que yo También, ya después de también. tantos libros sé quién no se lee los poemas y ya me da exactamente igual y sé quién se los lee y pregunta y sé quién se los lee y no dice nada. O sea que bueno, también yo creo que se te va pasando, sí, sí. Yo es que, como suelen decir, aparte de gustarme, pues yo en ese aspecto pues intento, la verdad, ¿no? Soy cumplido, pero me gusta hacer feliz a la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo cualquier cosa, un concierto, ¿puedes ir? Mm, Yo, si puedo ir, voy. Un tal, si puedo ir, voy. Un tal, si puedo ir, voy. Yo lo intento, después que claro. pueda, pero quien está ahí detrás suele pensar que lo intento porque es la realidad. Y Mm. hablabas antes o sea, del vértigo, ¿no? Del miedo. Que ¿tienes más temor a lo que es el círculo cercano, pero por temas de inseguridad o porque te puedan conocer? O... No, a ver, porque ahí yo creo que es normal, o sea, te quiero decir, por ejemplo, el poema que acabo de recitar, ¿no? De hoy he soñado contigo, del sueño este, ¿no? Pues que hay partes también íntimas, pues yo pienso en, yo qué sé, qué pensará mi marido, yo qué sé, te quiero decir, pensará que Claro. estoy aquí soñando con vete tú a saber quién, no sé, sabes que son las cosas que pueden tener un Sí, 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 impacto sí. o sí, no sé, por ejemplo, aquí de Volcán y Cristales, que tengo alguno por aquí, ¿no? Que sí que habla de heridas de la infancia y demás, que al final no es literalidad, o sea, no es literal el decir he cogido esto porque es tal cual lo que pienso o en el sueño soñé tal cual con X, sino que es una mezcla de cosas y haces el poema, o sea, que también es la gracia del poema, ¿no? Ujú. Pero pues hay algún, tengo como te estaba contando algún poema que digo, jolín, si lo lee mi madre se va a pensar que yo qué sé, que me ha generado una infancia traumática o porque a lo mejor tú piensas, yo qué sé, lo pensará literal o qué se le llegará a pensar por la mente cuando tú realmente como artista pues estás generando una imagen, ¿no? O un conjunto de Ujú. imágenes que lo que quieren es que a cada quien le evoque una cosa, que es el poder de la poesía, ¿no? Que no sea 100% literal, sino que tú lo Ujú. escuchas y estás pintando X o te estás acordando de alguien y otra persona lo escucha y le está generando otro tipo de cosas, ¿no? Pero claro, es lo que te digo, que son poemas que a lo mejor dices, jolín, pues si lo lee menganito, fulanita o yo qué sé. Nos Sobre todo cuando acercamos son al así. final, Raquel. Nos Muy bien. acercamos al final, ¿eh? ¿Qué lección de vida sientes que te ha dado la poesía que ninguna otra experiencia podría haberte enseñado? Ostras, esta es buena y profunda. Esta da para que la voy a pensar y probablemente te escriba con otra respuesta. Yo he estado pensando y me ha salido esto. Lo primero que me ha venido cuando me has formulado la pregunta es lo que te voy a responder. Luego ya lo Venga, maduraré porque me ha gustado. así debe ser. Como lección de vida, la Sí. poesía, que no otro género ni otras cosas que haya podido escribir, me ha enseñado que hay una parte de belleza intangible que está ahí. Digo de belleza como de un algo etéreo que está ahí, que en realidad es lo que es la poesía, que creo que los poetas, las poetas tratamos de alguna manera de traducir con palabras y que no podemos controlar, ni podemos escribir, ni podemos traducir a ningún idioma, que está ahí, ¿no? La lección de vida sería lo realmente bello del universo no lo vas a poder domesticar con el lenguaje jamás. Puedes tratar de aproximarte. Lo realmente bello, que puede ser también triste o doloroso o no, no sé si me estoy explicando. Eso que está ahí, intangible, que yo creo que muchas veces es ese sentir, eso que tratamos de coger y traducir en poesía, hay algo ahí que está, que no vas a poder coger nunca, que es Que es incaptable. intangible, ¿no? O sea, Exactamente. Es intangible y te puedes aproximar, cada uno se aproxima y le da una interpretación con su propia manera de hablar, con su propia... Pero esa sensación, ¿no? Ese he soñado contigo, por hilarlo a los poemas que hemos leído, he soñado contigo y ha pasado algo y está ahí flotando y yo voy a tratar de escribir un poema de esto para contártelo con mis palabras y este otro poeta lo haría con sus palabras y esta otra poeta lo haría con las suyas, pero lo realmente bello es que es algo que está ahí, que no podemos explicar, que es la poesía es eso, y creo que nadie va a lograr nunca domesticarlo o hacerlo 100% suyo, sea poeta, sea escultor, pintor, músico, ¿no? Esa sería la ujú, lección de vida. pues me parece perfecto. Me ha quedado Y súper sí, 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 etéreo. sí.
Sí, 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 pero es sí, sí, verdad, te ¿eh? ha quedado muy bien. Si tú sí pudieras conversar con la Raquel adolescente, esa que comenzó a escribir, y que tenía unos poemas, pues eso, ¿no? Un poquito más en la adolescencia, pues bueno, está el cambio, un poquito más rabiosos Mm. quizás. ¿Y qué consejo les darías tú a ella y qué le pedirías que no olvidara nunca? Pues mira, yo es que sinceramente creo que esa Raquel lo hizo bien, porque en ese momento escribía para, pues, para entender, para entenderse, pero esa Raquel y la de los siguientes años se centró en vivir. Vive, vive todo lo que puedas, siente todo lo que puedas, es mejor arrepentirse de haberlo hecho que de no haberlo hecho. Así que arrepiéntete todo lo que necesites porque lo importante es que vivas, que cuando llegue el momento lo reposarás, lo soltarás y ya quien lo quiera leer que lo lea y quien no, pues no lo leerá y no pasa nada, ¿no? Pero céntrate en eso, en lo que estás haciendo, en vivir, viaja, coge tu mochila, ahora no tienes dinero, pero tienes tiempo, en algún momento tendrás algo más de dinero, no mucho más, pero no tendrás tiempo, así que viaja ahora, vive, échate novio, novia, lo que quieras Y y vive disfruta. todo lo que puedas, exactamente. Así debe ser, muy bien. Y yo te quería preguntar, ¿alguna recomendación o consejo que puedas darle a esas personas que comienzan en la escritura, tú ya que llevas varias obras publicadas? Pues mira, yo como consejo daría, no pierdas de vista que en realidad escribes para ti. Ujú. Porque es verdad que yo creo que hoy en día, en general, no solamente con la escritura, vivimos en una sociedad tan comercial donde todo tiene que tener un fin, donde tienes que estar visible en todas partes, todo tiene que tener un paquete bonito, ser muy marketingiano y muy todo, ¿no? Entonces, yo diría, mira, la escritura es un proceso precioso, no olvides que en realidad estás escribiendo para ti. Que luego, pues quieres contrastar, que te den feedback, que te den bueno, eso ya es otra cosa para tú enriquecer, pues tu estructura, tu forma, tu lo que sea. Pero la última palabra la tienes tú y escribes para ti. Luego que no se pierda esa autenticidad, que ya te digo que es muy sencillo de perder, porque es que hoy en día y pasa con todo, ¿eh? Ya te digo que tengo una amiga, por ejemplo, que es pintora, que pinta fenomenal, que le ha pasado igual, que vas a cualquier sitio y como tiene que ser marketingiano, tienes que tener tu marca personal en redes, en 800 redes, la presencia en no sé dónde, Sí, sí. y se pierde la belleza del proceso. Entonces, si estás empezando a escribir y estás escuchando esto, escribe, vive, escribe y no olvides que escribes para ti. Y luego ya lo Pues muy demás que buen, venga. pues muy buen consejo, muy buen consejo. Y yo te quería preguntar, ¿dónde se pueden encontrar tus obras? Pues mira, los libros menos Semillas de Luna y Luciérnagas, que son los autopublicados que están principalmente en Amazon, aunque Ujú, tienen su ISBN y en algún momento lo pondré en distribuidoras también para que se pueda pedir desde otros sitios, pero es verdad que la mayoría de gente me compra en Amazon. ujú. Los demás, o sea, Volcán y Cristales, Al final del infinito, los cuentos y el próximo que saldrá el año que viene, en cualquier librería se puede pedir. O sea, está en distribuidora, en las páginas web propias de las editoriales, en la casa del libro, o sea, un poco en cualquier sitio. Sí. Bueno, Perfecto. y si lo queréis dedicado con marcapáginas y cositas, yo lo mando, encantada, ¿eh? O sea, que tengo yo Muy bien. también para Pues mandar. tendrás que decir dónde podemos encontrarte a ti. Sí, pues a mí, mira, principalmente en Instagram viene en el Linktree este que se llama, el enlace, viene un enlace a mi mail también, como para ponerte en Ujú, contacto conmigo. Si no, si me escribes por TikTok o por YouTube, un mensaje privado, también lo veo. O sea, te quiero decir que al final las redes sociales sobre todo están para ujú. eso. Y si alguien escribe a la editorial porque no pudierais contactar conmigo o no tenéis redes sociales o lo que sea, si escribís a la propia editorial, oye, que quiero que Raquel me mande un libro, pues yo qué sé, de Volcán y Cristales o de Al final del infinito, he dedicado con algún marcapáginas o alguna frase, que también pongo alguna postalita con frases y demás, ellos me lo hacen llegar y yo se lo mando y, o sea que con la editorial también podéis contactar. Pues perfecto. Yo ya lo único que me queda ahora mismo es agradecerte por esta conversación tan humana y tan cercana que hemos tenido
y por habernos acompañado esta tarde con tus versos y dejarte a ti tu espacio, tu minuto, tus 2 minutos, el tiempo que necesites para despedirte de nuestra audiencia. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a ti, Leonardo. Ha sido un placer y mira, me voy a despedir si me permite, no lo iba a hacer, me acaba de surgir, con un poema que tardó un minuto en recitarlo. No lo tenía. Y dos. No, mira, me voy a despedir con este, que no lo tenía Perfecto. marcado. Mira, he tenido que buscarlo porque no lo tenía marcado, pero a raíz de tu última pregunta, y así ya cerramos con esto. Muchísimas gracias, Leonardo, y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí escuchando. Cualquier cosa que queráis conversar, me buscáis por ahí, me encontráis. Y a ti, Leonardo, ojalá verte en un tiempo, tener otra entrevista. Me lo he pasado súper bien. Ha sido un En verdadero cuanto placer. tengas algo que publicar, pues Eso. aquí estamos para darle bombo y platillo. Saco el hombre Cuando orquesta. tenga al nuevo bebé, que ya sabéis que estoy embarazada otra vez, entonces nada, ya que pasen unos meses y que tendré ya nuevo libro, así que hablamos. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues mira, voy a leer de Volcán y Cristales, que lo tengo por aquí, que no enseñé antes la portada, es muy chula, está como borroso, así, pero bueno, si no lo pone luego Leonardo con su magia. Y os voy a leer, este es el último de Volcán, ¿vale? Se llama ¿Quién soy? ¿Vale? A ver si os gusta. Soy la que nace del vientre callado, la que se alza en el borde del fuego. He sido sombra y me he vuelto estrella. Un grito que rasga la noche en desvelo. Soy la voz que no pudieron silenciar, la fuerza que rompe la cadena. Mi palabra es viento, mi paso es trueno. Soy la historia que la tierra no olvida. No soy la costilla ni el eslabón roto. Soy el puño que levanta la aurora, el eco de miles de voces olvidadas, la llama que incendia y que nunca se ahoga. Soy la que camina sin miedo en la bruma, la que mira al horizonte y no se inclina. Soy la mujer que vive, que lucha, la que en su carne lleva la vida. Soy todas y cada una, el pasado, el presente y el mañana, la libertad que florece en las manos. Yo soy la poesía. Ahí queda. Así que nada. Pues no Espero que hay te haya mejor gustado. punto final que el que acabas de dar porque tiene una fuerza tremenda. Así que nos vamos desde abajo hasta arriba, in crescendo. Y nada, mis mejores deseos, un saludo a ti, un saludo a tu familia, enhorabuena Igualmente, y igualmente. besitos para los niños, ¿vale? Venga, Igualmente para encantado. los tuyos. Venga, Chao. hasta luego.